Bueno, en esta ocasión quiero presentar esta actividad enmarcada como taller. Es el segundo taller de las jornadas de fundamentos y aplicaciones de la interdisciplina. En este caso es un taller enmarcado dentro del eje 4, relacionado con cuestiones de género, titulado Ahora que sí nos ven, de la militancia a la política institucional. Este taller va a estar coordinado, fue pensado, motorizado, habilitado en la experiencia también por María Soledad Leonardi y Juan Pablo Líbore. Ambos son del Instituto de Biología de Organismos Marinos, allá en el CEMPAT. Además, Sole es militante, por decirlo de una manera, corregime si estoy diciéndolo de manera que no te represente, militante en el Observatorio de Violencia Laboral y de Género, el CONICET, y de la colectiva Por una Ciencia Sin Machismos, y Juan del grupo de varones del CCT en el CEMPAT. Bueno, les doy su palabra, su espacio, y yo me voy a poner a hacer el taller junto a los demás, obviamente. Bueno, gracias Nico, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por darnos el espacio. Están arreglando los techos en el CEMPAT, así que espero que no se pongan a martillar ahora. Vamos a compartir una presentación. ¿Estamos? Bueno, como les contaba Nico, tanto Juanpi como yo somos biólogos, los dos. Ustedes por ahí se preguntan qué hacemos dos biólogos hablando sobre cuestiones de género. Y en realidad la idea de este taller era contar nuestra experiencia y cómo desde un lugar en el que no necesariamente tiene que ver con la formación académica ni con nuestras disciplinas, nos involucramos con las cuestiones de género, también por ahí como para ver de qué manera se pueden hacer cambios institucionales, incluso cuando no hay especialistas en género en las instituciones. Así que nuestra idea es contar un poco nuestra trayectoria y poder terminar con algunas preguntas y algunas cuestiones como para que entre todos discutamos algunas cosas y nos quedemos con algunas conclusiones del taller. Bueno, para ponernos un poco en contexto, nosotros trabajamos en el CCT CONICET CEMPAT, que es uno de los 15 CCT que componen la red institucional del CONICET. Nuestro CCT está compuesto por 8 institutos, 6 de los cuales están en Puerto Madryn y compartimos edificio y la cotidianidad. Un instituto está en Comodoro Rivadavia, 400 kilómetros, y otro está en Río Negro, en San Antonio Oeste. Más o menos somos unas 450 personas, de las cuales la inmensa mayoría, prácticamente el 80% más, estamos en la sede de Puerto Madryn. Y como les comentaba antes, es un lugar en el que el género no se estudia desde lo académico, sino que todo lo que venimos haciendo, lo que se hace y los cambios que vamos logrando se hacen desde la militancia, y es lo que vamos a contar ahora en esta charla. Sí, tenemos que pensar por ahí un punto de partida, como casi todos los movimientos feministas que fueron surgiendo en estos pocos últimos años. El punto de inflexión fue el 3 de junio de 2015, con esas marchas autoconvocadas, llenando las plazas a lo ancho y a lo largo del país, bajo el grito de Ni Una Menos, que empezaron a visibilizar las cuestiones de violencia machista, que tienen su máxima expresión en los femicidios, pero que nos afectan en lo cotidiano a todas, en mayor o menor medida. Se empezó a poner en discusión, tanto en el ámbito privado como en los lugares públicos, cómo las violencias nos atraviesan. Pocos meses después, con la llegada del gobierno de Macri y el neoliberalismo, también se dio otro impulso que se nos dio como para ponernos a discutir cosas que por ahí antes no discutíamos. Empezamos a tener espacios, en este caso de autoconvocales,
en el que nos reuníamos y empezamos a tener espacio de discusión, a reunirnos con otros colectivos, a empezar a tener un diálogo con otros actores y actrices de la sociedad, que nos veíamos todos atravesados juntamente por el impacto de las medidas económicas del gobierno. Y fue así que en este contexto, durante el 2017, decidimos participar en la marcha del Día de la Mujer, y fuimos como trabajadoras del CENPAD. Decidimos convocarnos como protocolectivo que éramos, con unas pequeñas consignas sobre la violencia, que empezábamos a reconocer nuestro lugar de trabajo, y fue en ese espacio en el que, a partir de esos diálogos que por primera vez podíamos dar, nos empezamos a dar cuenta de lo cotidiano y lo generalizado que eran las situaciones, y que por ahí una vez, al poder hablarlo y ponerlo en palabras, las empezamos a reconocer como situaciones de violencia, porque en la mayoría de los casos eran cosas que estaban tan naturalizadas que ya asumíamos como que eran parte del quehacer científico de alguna manera, y en realidad al hablarlo con mis compañeras y ponerlo en el contexto, notábamos que en realidad lo que estábamos hablando eran situaciones que eran de violencia. Un año después, en el 2018, y ante un nuevo Día de la Mujer, decidimos realizar una encuesta porque estaba dirigida a las mujeres trabajadoras del CENPAD, que tenía la idea de que pudiéramos generar datos e información sobre estas situaciones que nosotros empezábamos a ver que eran muy generales y que nos atravesaban a todas, como para tener alguna herramienta como para empezar a poner en discusión dentro de la institución estas situaciones, y que la violencia dejara de ser una cosa generalizada y que todos aceptábamos, sino que empezara a ver qué hacíamos con eso. Realizamos la encuesta, y para el Día de la Mujer, ese 8M, en el cual nosotros no asistimos porque adherimos al paro, dejamos las paredes, los pasillos, las ventanas del CENPAD empapeladas con los que la encuesta, que nos dejaran sobre frases o comentarios o situaciones que recordaran que habían vivido en el ámbito del CENPAD. Así que nuestros compañeros llegaron ese 8 de marzo a un CENPAD sin mujeres, y con todos estos carteles con testimonios, que en su mayoría ellos mismos los habían dejado, los interpelaban desde las paredes. Les compartimos algunos de todos esos. Una vez que tuvimos la encuesta, bueno, analizamos los resultados y los presentamos en un plenario en el CENPAD, con el objetivo de decir, bueno, esto es lo que está pasando, ¿qué vamos a hacer ante esta situación? Con una serie de propuestas de acciones concretas que podíamos realizar. Una fue la creación de un dispositivo de atención en casos de violencia de género, que se dio en paralelo con el protocolo que se venía desarrollando en CONICET y con el trabajo que empezaba a hacer el Observatorio de Violencia Laboral y de Género en sede central, y que terminó en diciembre del 2019 con la inauguración de nuestro espacio de atención de violencia laboral y de género, que depende del CONICET. Entonces ya para ese momento, para diciembre del 2019, prácticamente 2 años después de la encuesta, teníamos un comité institucional de políticas de género, y aparte teníamos el espacio de atención como una cuestión institucional ya dentro de lo que es la red de CONICET. Y para el 2020 nos planteamos hacer una nueva encuesta que pretendía analizar el impacto que habían tenido lo que habíamos realizado con la primera encuesta y la creación del comité y del dispositivo. Nosotros desde la militancia veíamos los cambios y estábamos comprometidas y lo estábamos llevando adelante, pero queríamos saber qué pasaba, cómo lo veía el resto de la gente dentro del CENPAD. Y un grupo de varones también tomó la tarea de realizar una encuesta para ver qué había pasado también con los varones de la institución ante toda esta movida que veníamos realizando. Bueno, como habrán visto, hasta ahora no participé de la presentación, y bueno, eso tenía la idea de visibilizar un poco, junto con esta línea de tiempo, cuál fue el rol de los varones dentro de la institución mientras surgían todas estas actividades y todo este movimiento interno que estaban generando
la colectiva como agrupación. Los varones básicamente no hicimos nada, estuvimos como espectadores. Si bien hubo ciertas reacciones, particularmente recuerdo el plenario donde hubo reacciones de todo tipo, y después en los pasillos y demás había una reacción a ese movimiento que habían generado, pero de manera organizada y de manera concreta no había ningún tipo de actividad. Y bueno, basados en ese movimiento que las chicas nos generaron, en esa interpelación que la colectiva nos generó con su trabajo y con sus distintas acciones dentro del CENPAD, es que nos acercamos un pequeño grupo de varones para tratar de ver qué podíamos aportar como colectivo de varones a la lucha que ellas llevaban adelante. Y así fue como surgió la propuesta de que hagamos una encuesta para varones, en paralelo a la segunda encuesta de mujeres. Entonces acá podemos ver algunos de los resultados de las dos encuestas. Este es el porcentaje de participación que hubo. Como verán, claramente hubo mayor participación en la encuesta de mujeres que en la de varones. En la de varones apenas un 44% del total de los varones participaron de la encuesta. Ambas encuestas fueron de manera electrónica, enviadas por mail, y se daba un tiempo bastante prudente para que las personas pudieran contestarla. Y ahora vamos a ver, ¿no?, algunos de los resultados. La encuesta eran unas pocas preguntas como para incentivar a la gente que les respondan. Algunas tenían que ver con cosas generales y terminaba con la posibilidad de dejar algún testimonio, que fue lo que vieron ustedes en los carteles. Hubo algunas preguntas que repetimos en las encuestas de 2018 y de 2020 para tratar de justamente de tener alguna medida del impacto que habían tenido o no las acciones que llevamos adelante en el CENPAD. Una de las preguntas era si habías vivido o observado alguna situación de violencia machista. En el 2020, el 87% de las encuestadas respondió que sí, lo cual representó un incremento respecto a la encuesta del 2018. Lo que fue más notorio es la pregunta que tenía que ver con si creías que había violencia machista en el CENPAD. En el 2018, 53%, o sea, poquito más de la mitad, consideraba que sí, pero 2 años después, y con todas las acciones de la colectiva mediante, ese porcentaje llegó al 96%. O sea, prácticamente todas las mujeres que respondimos a la encuesta habíamos empezado a visibilizar esa violencia que sabíamos que estaba, pero quizá en muchos casos no reconocíamos como tal. Entonces, cuando se armó la encuesta de varones, también la idea era tratar de utilizar la base de la encuesta de mujeres también para poder comparar y tratar de ver qué es lo que estábamos interpretando o viendo los varones dentro de nuestro espacio laboral. Cuando se le preguntó a los varones si creíamos que había violencia machista en el CENPAD, esto hay que recordar que es dentro del conjunto de varones que respondió la encuesta, ¿sí? O sea que es solo un 44%, y bueno, dentro de ese mundo, el 44% que por lo menos se tomaron el trabajo de contestarlo, el 88% reconocía que sí había violencia machista dentro del CENPAD. Sin embargo, cuando se les preguntaba si cada uno que respondía a la encuesta reconocía haber ejercido violencia dentro del ámbito laboral, el 80% decía que no habían ejercido violencia laboral. Es decir, hay violencia, pero no soy yo. Básicamente era la respuesta. Después se hizo una pregunta respecto a si los varones reconocíamos tener privilegios dentro del ámbito laboral por el solo hecho de ser varones. Nuevamente, y similar a la respuesta anterior, el 75%, 3/4 partes, no reconoce tener privilegios
como por el solo hecho de ser varones dentro del CENPAD. Y hay una pregunta que también repetíamos en las dos encuestas, que tenía que ver sobre la percepción sobre cuestiones de violencia de género a partir de las acciones que veníamos llevando en los últimos 2 años desde la colectiva. Y si vemos, la inmensa mayoría de las mujeres respondió que sí, que veía cambios, y el porcentaje era un poco menor dentro de los varones. Es un poco menor, sin embargo, No, una mayoría sí reconoce que las acciones de la colectiva habían generado cambios dentro de la institución. También se hizo una pregunta si habían generado cambios de manera particular, que no la estamos presentando, pero se le preguntaba a los varones si en su ser las acciones de la colectiva habían generado un cambio, y ahí daba un poco más alto también que las acciones habían interpelado de alguna manera a los varones que respondieron la encuesta. Igualmente, también dentro de las personas que respondieron a la encuesta y no creen que hubo cambios a partir de las acciones que llevamos adelante, la mayoría también siguen siendo varones. Después, bueno, como decíamos, llegamos al 2020, llegamos a hacer la encuesta, vino la pandemia, vino el aislamiento, sin embargo seguimos haciendo algunas acciones que tuvieron que ver con la guía del lenguaje inclusivo no sexista, se aprobó la paridad de género en las comisiones asesoras, se aprobó la creación de un espacio amigo para la lactancia, y ya se está construyendo un jardín maternal. Nosotros tuvimos en el CENPAT un jardín maternal durante muchos años, hace 10 años se cerró, y ahora tenemos en construcción uno que esperamos que prontamente pueda ser inaugurado. Y se está avanzando también en la aplicación del cupo travesti trans, que es algo que se está llevando adelante en toda la Administración Pública Nacional, y esperamos ya pronto. Se están haciendo concursos en este momento, así que también estamos capacitando y formando a la gente que está participando en los concursos y haciendo tareas de sensibilización dentro del CENPAT para cuando recibamos a los compañeros. Y como colectivo de varones, en contraste con las compañeras, lo único que hemos logrado hacer hasta ahora pero que creemos que fue importante, fue un taller de masculinidades que se realizó acá en noviembre del año pasado, noviembre 2021, cuando estábamos empezando a salir de la pandemia y se podía tener cierta presencialidad, que conseguimos que el CONICET pagara para poder traer a Luciano Fabri a que nos diera ese taller durante 2 días intensos de trabajo, en el cual pudimos empezar a trabajar un poco con los varones interesados en el tema de masculinidades dentro del ámbito laboral, y ver de ir sembrando una semilla para ver hacia dónde podíamos seguir creciendo. Bueno, y a partir de toda esta trayectoria, me gustaría contar brevemente lo que veníamos realizando y todos los cambios que logramos en este poco tiempo, como les decía, desde un lugar de militancia, no desde lo académico, y dónde estamos paradas ahora y cosas que nos parecen importantes, que desde dónde seguir, que tiene que ver, en principio, con seguir generando incomodidad, de seguir ahí molestando, de seguir haciendo visibles todas estas inequidades, todas estas situaciones de violencia, porque si no generamos incomodidad, no se producen cambios. Así que la idea es seguir ahí, incomodando, preguntando, visibilizando, poniendo en discusión esos privilegios que el 75% de nuestros compañeros varones no reconocen que tienen. Es importante que empecemos a ocupar los espacios de toma de decisión, que haya mujeres y que haya mujeres feministas ocupando esos lugares, porque pasa en nuestro instituto, probablemente, bueno, ustedes allá en Buenos Aires están ahora con la campaña en la Facultad de Ciencias Exactas, 150 años, y nunca tuvieron una decana, sobre lo importante de que empiecen a haber mujeres en esos lugares de decisión. Ya pusimos, nos repitió. Y hasta acá la idea del taller era esta breve introducción, como para ponernos en contexto, y por ahí pasar ahora a algunas preguntas que queríamos trabajar entre todos. No sé si alguno o alguien presente quiere hacer alguna pregunta en particular sobre la presentación en sí,
que con gusto les podemos contestar. Damos un segundito para esa pregunta, y si no, podemos pasar a las preguntas que teníamos pensadas como disparadoras para empezar a trabajar en el taller. Ahí. Levanto la mano así predico con el ejemplo, en el orden. Rompete el hielo. Sí, quería preguntar dos cosas que me parecieron. Una es como metodológica, que en la encuesta de varones, como hablan de porcentaje, no me termina de quedar claro qué representatividad tiene ese porcentaje, ese 44%. ¿A cuántos varones implica? Porque no conozco la planta general del CEPAC. Si no me equivoco, fueron 77 varones los que respondieron a la encuesta. Si no eran 77, eran 79, ahora no recuerdo exactamente, pero andaba por ahí. Fue, al menos la expectativa que yo tenía, superó la expectativa que yo tenía, porque como primer encuentro, digamos, con los varones del CEMPAT, yo no esperaba llegar ni al 30%. Tal vez era un prejuicio mío, tal vez no era un prejuicio mío, pero bueno, está claro que dentro del ambiente científico académico hay una idea bastante conservadora, al menos acá en el CEMPAT es lo que se respira. La estructura misma del CONICET y del CEMPAT, muy verticalista y muy del patriarcado, nos indica eso, y este tipo de movimientos que se generan en general desde los sectores más jóvenes. Entonces no esperábamos, o yo no esperaba, una respuesta tan alta, y cuando vimos la distribución etaria dentro de los que contestaron, que también esperábamos que fuera mucho más fuerte de parte de becarios que contestaron la encuesta, en realidad no fue tan sesgado. Hubo representación de todos los grupos etarios, cosa que también nos llamó la atención para bien. Excelente. Aquí Alfredo hace otra pregunta. ¿Hay alguna hipótesis sobre por qué se sienten interpelados a participar el resto de los... ¿Por qué no se sienten interpelados a participar el resto del 44, o sea, el 66? ¿Y tuvieron capacitación, por ejemplo, la de Micaela? Empiezo por la segunda. Capacitación obligatoria no hubo ninguna en particular acá. Sí existe la ley, digamos, que supuestamente todos los empleados públicos de Nación deberíamos hacer la ley Micaela. Sin embargo, hasta donde yo sé, no hay un control de eso. A su vez, los cupos para acceder al curso a veces cuesta conseguirlo, porque se van haciendo cada 15 días y renovando, etc. Entonces no siempre es tan fácil anotarse. Yo sí lo hice de manera personal, pero la verdad que no tengo datos respecto de cuántas personas lo han hecho dentro del CEMPAT. En cuanto a por qué no logramos interpelar al 56% de los varones que no contestó la encuesta, me parece que no hay una sola respuesta, que son una variedad, un abanico de cosas que pasan. En parte hay muchos varones que directamente reniegan o rechazan o no aceptan que exista diferencia de género, mucho menos violencia de género, o sea, son negadores, con lo cual hay un porcentaje ahí que estaría representado. Y después, esto ya es una opinión más personal, tal vez no logramos comunicar
lo suficientemente bien interpelar a los varones que tal vez sí podrían ser permeables, no logramos llegar a incomodarlos y a generarles esa duda interna de que ellos también pueden ser, no solo parte de la resolución del problema, sino primero reconocer que son parte del problema, que somos parte eso es una traba muy difícil de atravesar, que me parece que es un proceso que lleva tiempo, que empieza con este tipo de interpelaciones que lograron, por lo menos en mí, la colectiva al hacer este tipo de visibilizaciones en el ambiente laboral, para empezar a plantearnos y empezar a darnos cuenta de que las compañeras la pasan mucho peor de lo que nosotros muchas veces nos imaginamos. O sea, yo las cosas que leía en esos carteles que Sole mostró al principio, eran cosas que realmente, tal vez desde mi ingenuidad y mi ignorancia, no imaginaba que pasaban dentro del CENPAD. Por supuesto que sí era consciente que pasaban fuera, pero era algo que nunca se me cruzó por la cabeza que podían llegar a pasar. Y al verlo, al tenerlo que te lo ponen así en la cara, como que bueno, parás y repensás. Entonces eso es parte de lo que decía Sole al final, de generar incomodidad. Hacia ahí es donde quisiéramos seguir trabajando, pero no tengo una hipótesis concreta de por qué. No, creo que tiene que ver así. También es una opinión personal, de entender esto de no sentirse parte del problema, de este planteo de que siempre somos unas exageradas, de que en realidad no son las cosas tan así como decimos. También hay una cuestión que se da mucho acá, que tiene que ver con la falta, con lo poco que se involucra la gente en las cosas en las que no las afecta directamente. Entonces para muchos lo que pasa es que lo ven como un problema que tenemos nosotras, y de última es algo que tiene que ver con las mujeres, con las disidencias, en el mejor de los casos, si las consideran, y al no sentirse parte ni interpelado, no creen que no van a gastar tiempo, ni siquiera unos minutos, en responder una encuesta. Por eso la idea es seguir visibilizando y haciéndolo notar, incluso desde que por ahí el que no se siente interpelado también pasa de que durante este tiempo, muchas veces ante un comentario que se sabía desubicado, muchos compañeros terminan diciendo, uy, ahora esto va a terminar en un cartel o cosas así. Entonces ya por lo menos empiezan a tener un registro de que, bueno, algo de lo que estás diciendo quizás no está bien. Quizás esto, desde el miedo a verse reflejado en un cartelito, pero bueno, hace que por lo menos piensen lo que están diciendo, que parece poco, pero no lo es. Alfredo me parece que tiene una pregunta, levantó la mano. Sí, perdón. Pareció como una acusación a lo que hicieron, la pregunta que hice. Quería rápidamente decirme y decir, o sea, el laburo que hicieron me parece absolutamente genial, y todo lo que es intervención del espacio para lograr, digamos, llegar a la gente, me parece absolutamente genial. Esto que mencionas al final, de que ellos estén leyendo las cosas que dicen, que nosotros estemos diciendo las cosas que dicen, perdón, no voy a ser parte de ese 70%, y que decimos, y me parece como importante, y me parece genial el laburo que hicieron. Nada, aplaudo eso. La pregunta, aplaudo mucho, en serio. La pregunta iba más porque yo, nada, tengo familia, tengo amigos que no tienen, o sea, lo descartan a propósito, cualquier tipo de discusión al respecto, y lo preguntaba más desde la curiosidad directa, digamos, como en primera persona. Digo, bueno, ¿cómo se hace entonces para que se llegue? Igual nada,
insisto, el número ese, 40%, llegaron casi a la mitad de la gente respondiendo en la encuesta, me parece fantástico. Y me parece que ahí, solo con la gente que respondió a la encuesta, hay un montón de cosas re interesantes para trabajar, especialmente en esto que se encontraron con que yo sí, veo que sucede, pero yo no lo hice. Ya solo con esa gente ahí para laburar, digamos. Después por ahí también nos pasa que de repente, no sé, el otro día tuvimos una reunión plenaria y de repente escuchás un director de un instituto hablar de becarios y becarias. Entonces, esa gente que vos pensás que no llegas nunca y de repente empiezan a incluir otro universo de personas y son como pequeños pasos que parecen chiquitos, pero en realidad representan un montón. Porque hay gente que de otra manera, o sea, que nunca había llegado a hacerse esos planteos si no hubiera sido por la constancia en visibilizar lo importante que es esto. Debería aprender a usar Zoom para bajar la mano. Ahí está. Sí. Gracias. Si quieren podemos pasar a las preguntas que teníamos pensadas para trabajar, que básicamente tienen que ver, es una continuidad de lo que venimos hablando hasta ahora. La idea es discutir y charlar un poco y aprovechar este espacio para esto, para hablar de algunas cosas que por ahí en otros lugares no tenemos el tiempo ni el lugar para hacerlo. Bueno, el primer tema que pusimos es la visibilización y desnaturalización de las violencias. Es decir, ¿cómo podemos hacer para visibilizarlas? ¿Con qué herramientas contamos? Y si sirven las mismas estrategias para todos los trabajadores. Es decir, acá planteábamos un poco esto de la visibilización. Las compañeras de la colectiva utilizaron el tema de los carteles como un ejemplo de eso. No fue el único. Cuando se estaba tratando la ley del aborto en el Congreso, también organizaron una movilización acá dentro del CENPAT y una participación activa en redes. Es decir, hubo distintas herramientas que la colectiva utilizó. Nosotros organizamos este taller, pero la idea con este primer punto era pensar entre todos, a ver si surgen herramientas o mecanismos de visibilización, y esta última pregunta, si sirven las mismas estrategias para todos los trabajadores, casi que es a propósito para decir no sirven las mismas, pero cuáles podemos utilizar para los distintos sectores. Entonces ahí medio que la idea de hablar nosotros y dejar abierta la participación al resto del taller para ver qué es lo que va surgiendo. Así que si les parece podemos empezar con eso. A mí me gustaría poder como plantear algo que me dispara estas preguntas. ¿Les parece? Uh-huh. Que en realidad van más en clave de seguir preguntando y aprovechar y nutrirme de la experiencia de ustedes. Claramente la visibilización a partir de los movimientos de mujeres han movilizado, nos ha movilizado a los varones para tener que repensarnos vincularmente en términos del vínculo con las mujeres, ¿no? Tanto cis como trans, pero también en los vínculos entre varones, ¿no? Y a mí siempre se me juega algo que no termino de tener mucha claridad, en principio porque no abordo la cuestión de género más que como un ser humano atravesado por esto, y que es como dónde cerrar el territorio, ¿no? Porque hay violencias que se aplican a lo laboral, pero que inevitablemente son continuidades de la vida, del resto de la vida, ¿no?
Entonces, ¿dónde uno acota, dónde uno simplifica la pregunta, dónde uno mira, dónde uno interpela, ¿no? Es algo que siempre me genera como esa duda, ¿no? Cómo uno arrastra situaciones que a veces son de toda la vida, de la infancia, ¿no? Hasta la adultez, pero que vienen por fuera de los espacios de laburo, pero que los espacios de laburo tienen esa continuidad también, esa proyección, ¿no? Después, cómo algunas violencias exceden a los sujetos concretos, ¿no? Por ejemplo, hay violencias para mí de género que están plenamente relacionadas con las instituciones, ¿no? Por ejemplo, que no haya licencia de paternidad equivalente a la de maternidad, etcétera, ya se transporte en reproducir una desigualdad en las tareas de cuidado, claramente, ¿no? O sea, como que la misma institución está jugando un rol clave en reproducir esa desigualdad, ¿no? Algo que me parece que todos deberíamos militar muy concretamente porque se cambie, porque es cambiar algo muy sencillo, ¿no? Y lo otro que se me plantea como también en clave de pregunta o muchas claves de duda es cómo entrelazar o pensar nuestras relaciones laborales en términos de género, en términos de relaciones de género, en términos de relaciones de poder de género o de dinámicas de grupo, pero que están muy atravesadas por el patriarcado, pero que ya van más allá de lo vincular de género mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, en la ciencia para mí es marcado cómo se hace una ciencia muy patriarcal, en el sentido de que todo el tiempo se está, voy a usar una expresión intencional, a propósito, robusta, violenta en sí, pero me parece que ejemplifica algo, cómo se poronguea con el paper, con el prestigio, la famosa meritocracia, un montón de cosas, que para mí son formas de vincularse plenamente patriarcales, ¿no? Entonces ahí hay algo de las relaciones laborales, de cómo se hace ciencia, por ejemplo, o académicamente, y que están atravesadas por las mismas limitaciones o las mismas características vinculares que nos trae el patriarcado, ¿no? Y que también me parece que está bueno desarmarlo para desarmar todo el cuadro, ¿no? Bueno, eso es como más preguntas, dudas que otra cosa, ¿no? A raíz de esto último que decís, hoy compartieron un trabajo unas compañeras exactas que evaluaron a partir de información disponible respecto a la productividad de investigadores e investigadoras de CONICET, hicieron un análisis sobre sesgo de género, con esto, como vos decís, justamente la supuesta meritocracia que tiene el sistema, en la que bajo criterios objetivos nos evalúan, y en función de los méritos propios avanzamos en la carrera, y los resultados son súper contundentes. Se ve como a partir de los 30 años disminuye la productividad que tenemos las mujeres, que recién se revierte después de los 60, y se da algo, si se analiza en función de las categorías de investigador o investigadora, ya en principal los varones dejan de tener una ventaja sobre las mujeres en cuanto a producción de papers, y las investigadoras superiores tienen muchísima más producción. Lo que pasa es que las investigadoras superiores son el 25%. O sea que las que llegan, para llegar a ese lugar, tienen que estar muchísimo más calificadas que los varones, y sin embargo siguen siendo menos. Y también pasa que muchas de las mujeres que están ocupando hoy esos lugares vienen de trayectorias de este sistema tan machista, tan patriarcal, donde ellas desarrollaron su carrera también valiéndose de estos mismos mecanismos. Entonces terminan siendo las primeras defensoras del patriarcado la mayoría de las veces. Y cuando se plantean muchas de estas cosas, muchas son de estas mujeres son las que saben a decir, si yo pude, ¿por qué ustedes no? Yo hice la carrera teniendo 80 pibes y pude y estoy acá, y como que tampoco lo ven, porque esto de cuestionarse los privilegios es para todos también. No solamente, o sea, lo tienen que hacer los varones, pero también lo tenemos que hacer nosotras en los distintos lugares, en un sistema jerárquico como nuestro, también de considerar, incluso
qué privilegios tenemos nosotros los investigadores con respecto a nuestros compañeros INEP, cómo se van replicando de todas las violencias que atraviesan ese sistema jerárquico que por definición termina generando situaciones de violencia en múltiples dimensiones. Con respecto a lo que vos te preguntabas antes, al principio de las preguntas, esto de que somos una continuidad de la sociedad dentro del trabajo, coincido plenamente. La ventaja que yo veo de hacer este tipo de planteos dentro de lo que es el ámbito laboral, específicamente, es que al menos en nuestra institución, pero interpreto que en general las instituciones académicas, científico-académicas, podría pasar lo mismo, es que hay lugar para hacer reglas, para crear reglas, que a veces tienen más o menos efectos y bueno, no necesariamente son la solución a las cosas, de hecho no son la solución, pero porque lo ideal sería que cambien las personas porque se dan cuenta de que hay un problema, no que cambien porque se les está forzando a través de una regla. Sin embargo, como primer medida, si se puede llegar a generar reglas o recomendaciones que pueden ser desde el uso del lenguaje inclusivo a través de la guía que generaron acá en la colectiva, como puede ser también recomendaciones que salieron del Comité Institucional de Políticas de Género, de acá del CENPAD, donde se recomienda, por ejemplo, que en una misma oficina no haya un director y un becario, o una directora y un becario. Es decir, que no compartan oficina, que no compartan ese espacio. La intención de esa recomendación es claramente evitar las cuestiones de poder y las situaciones de violencia que se puedan llegar a generar por jerarquía y por género. Entonces, si eso se puede, en este momento es una recomendación, pero que cada uno de nosotros, si integramos consejos directivos o llegamos a lugares con un poquitito de injerencia en las políticas de la institución, se pueden tratar de implementar de manera efectiva y de esa manera tratar de ir mejorando con en pequeños aspectos es el lugar de trabajo en general. Ahí es donde yo veo una ventaja de trabajar sobre el espacio laboral. A su vez, la parte de visibilización es muy difícil de que un trabajador la esquive, porque tiene que venir a trabajar todos los días. Se supone que tiene que venir a trabajar todos los días. Entonces, si la visibilización se da dentro de ese espacio laboral, entonces no la puede esquivar, no puede. Es más difícil que la niegue y por lo tanto, de a poquito, como decía Sole, se va permeando esa insistencia y ese trabajo continuo, creo yo, que en algunas personas va permeando. Y si de a poquito cada vez somos más a los que nos va permeando, se van logrando pequeños cambios. Esos pequeños cambios, aunque no parezcan sutilezas, como decía Sole, de becarios y becarias, eran cosas, pero impensadas. Algo tan sencillo como eso era hasta discutido, no solo impensado, era discutido y rechazado, de por qué voy a tener que decir 2 veces la misma palabra si todos saben que cuando hablo de becarios estoy hablando de todos y todas. Y bueno, de a poquito se va logrando. Medio que de ahí surge la siguiente pregunta, o pensando en torno a esto, surge la siguiente pregunta que pusimos ahí, que es cómo se sensibiliza o se interpela a los varones cis hetero, que es un tema no menor. No sé si alguno o alguna presente tiene ideas o pensamientos al respecto que creen que pueden llegar a funcionar.
Esto también surge porque, bueno, cuando se plantea la cuestión de realizar la encuesta de varones y que un grupo de compañeros se toma el trabajo de realizarla, también porque en un momento nosotros nos dimos cuenta que podemos hacer encuesta todos los años, podemos empapelar esa empatía por medio, pero si no empezamos a interpelar a los varones y que los varones se den cuenta de que son parte del problema y que también son parte de la solución, la situación no va a cambiar, hagamos lo que hagamos. O sea, necesitamos que los valores se sensibilicen en esta situación, y el tema es cómo llegarles. Así que eso era lo que queríamos por ahí preguntarles. ¿Qué opinan? Levantó la mano primero Axel. Hola, ¿cómo están? Hola. Bueno, primero, gracias por el espacio, también por la invitación. Bueno, se me ocurrieron dos cosas en relación a cómo sensibilizar a los varones cis hetero. En relación a dos cosas diferentes. Una, si se percibe que algún varón, independientemente de la edad, es quien está ejerciendo algún tipo de violencia, incluso claramente las violencias que son del orden de lo verbal, violencias incluso relacionadas a cuestiones pasivo-agresivas, o digamos, donde es la persona misma quien está ejerciendo la violencia. Y la otra cosa, igualmente les comparto ambas ideas que se me ocurrieron en relación a estas dos cosas. Y también el otro punto, que es cómo hacer para sensibilizar a un varón para que colabore también con la visibilización, la movilización para violencias que surjan de otras personas también. Entonces, en relación a lo primero, lo que se me ocurrió es que en el momento en que una persona, en este caso hablando de violencia de género, que una mujer se sienta violentada por cualquier tipo de acción, incluyendo verbal, incluyendo cosas, como decía, del orden incluso de lo pasivo-agresivo, primero, para sensibilizar, para mí, a ese varón, hace falta la comunicación de que esa conducta que tuvo esta persona, varón en este caso, generó malestar en la otra persona. Me parece súper importante también la cuestión de poder movilizar en este caso también a las mujeres a que puedan expresar sin temor, de alguna manera, incluso puede ser también, digamos, con contención también grupal, digamos, dentro de charlas que hayan grupales, quizás si son todas mujeres, y ahí, no sé, pueda ser más cómodo para las mujeres en ese sentido positivo, me refiero, para poder expresar las cosas que están sintiendo, quizás con tal persona, entonces que haya alguna especie de soporte para que esta persona pueda comunicar a la otra persona, che, esto que me estás diciendo, la verdad es que me está lastimando, me hace mal, me genera daño, y esa posibilidad creo que ayuda a visibilizar, digamos, hacia la persona que está ejerciendo esa violencia, que lo que está haciendo, lo que está diciendo es violento, y por lo pronto además que está lastimando a otra persona. Entonces eso me parece súper importante, o sea, la posibilidad de que exista esa comunicación. Desde ese lugar, si esta persona, digamos, si quien está comunicando esto, además cuenta con, o sea, si la mujer en este caso cuenta con el soporte de otras personas también, si son mujeres quizás se sienta más contenido, más segura para poder hacer esta comunicación, la persona que está recibiendo, o sea, el varón que está recibiendo esto de, che, me estás lastimando con esto que me decís, o la verdad es que me está haciendo mal, o no me gusta, o me desagrada, pasaría también a entender de que no es solamente esta mujer que le está comunicando esto, sino que además hay otras personas que están respaldando esa comunicación. Entonces, digamos, se me ocurre que desde una mirada, o sea, desde un mindset, por decirlo de alguna manera, en donde, no, bueno, yo soy hombre, entonces, bueno, yo puedo decirte estas cosas, bueno, en la medida también en la que incluso hasta se visibilice que hay espacios de contención y de soporte para que existan comunicaciones efectivas, bueno, ya no es esta persona sola que puede comunicar esto versus la persona a quien se lo comunica, ¿no? Dependiendo del mindset de la persona. Quizás con solamente decirle, che, esto me está lastimando, alcanza, pero quizás otras veces no, y ahí es donde la visibilización de estos espacios de contención para una comunicación efectiva pueden aportar a que esta persona piense dos veces antes de subestimar esta comunicación que le están dando, digamos. Eso por un lado. Igualmente, si tienen algunas consultas en relación a algo que dije que no se haya entendido, no hay problema. O sea, después me pueden consultar si hay algo que dije que no se entendió respecto de la intención. Bueno, y después respecto de los varones que
no necesariamente en algún momento particular están ejerciendo alguna violencia particular, pero que se les intenta, digamos, sensibilizar para que sean incluidos a espacios en donde puedan justamente hacerse más estas preguntas y demás, creo que tiene que ver con, o sea, a mí se me ocurre que es pidiendo ayuda a veces, diciendo, che, estamos necesitando una mano, o sea, nos estamos movilizando, la mayoría somos mujeres, puede ser una de las motivaciones, no necesariamente tiene que ser la motivación, pero che, hay violencia en este entorno, vos ves la violencia, no la ves la violencia, bueno, miren, todos nosotros estamos atravesando esta situación en donde estamos viendo mucha violencia y no nos estamos sintiendo bien. La verdad es que necesitamos ayuda porque hay cosas que todavía nos está costando cambiar. Y yo creo que desde el 1 a 1, o desde el 1 a 1, mejor dicho, bueno, esa es una expresión todavía que tengo que cambiar, pero desde el 1 a 1 me parece súper importante